empezar. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la clase, ¿te parece? ¿Tenemos una pregunta? Sí, Mónica, decime. De su restauración, no sé si los corrigió todo, no, pero en este momento no me llegó. Bueno, pero va a estar llegando. Ah, perfecto, gracias. Todavía no termina. Listo. Gracias. ¿Sí? Bárbaro. ¿En qué quedamos la clase pasada? ¿Terminamos habilidades para la vida? Estamos desarrollando, hemos llegado a la quinta habilidad para la vida, para la habilidad de solución de problemas y conflictos, y ahí quedamos. Bueno, vamos a tratar de terminar esa actividad, esa unidad, y comenzar con otra. Estamos demorados, no sé en qué momento nos demoramos. Lo que pasa es que algunos temas se prestan más para explicaciones y ahí se nos va el tiempo. Bien, vamos a compartir. Ahora sí. ¿Pueden visualizar? Sí, profesor. Bueno, vamos a ir a la diapositiva. Bueno, vamos a ver la diapositiva 6, que es la habilidad de solución de problemas y conflictos. Esta la vimos. La anterior era la toma de decisiones. Sí vimos toma de decisiones, ¿no es cierto? Ahí la tengo registrada que sí. Vamos con la 6. Bueno, un poco para recordar habilidades para la vida son habilidades que se desarrollan en toda la persona y que deben estar en cualquier etapa de la vida evolutiva. Por lo general se recomienda que se comience en la etapa de la niñez,
para que se empiece a estimular y a incentivar estas 10 habilidades para la vida, que son también llamadas habilidades psicosociales, y que permiten a la persona poder desenvolverse de una manera más solvente, de manera más eficaz en la vida cotidiana y poder construir una vida saludable, ¿no? Para eso está planteado estas 10 habilidades. La habilidad 6 tiene que ver con el aprendizaje que uno tiene en poder resolver problemas y conflictos cotidianos. Esta habilidad está destinada a que las personas desarrollen esa habilidad de resolver problemas sin demasiada carga de malestar físico o desgaste de sus recursos personales. En general, el aprendizaje de solución de problemas tiene que ver con resolver problemas de distintas jerarquías, se puede decir, son problemas cotidianos, simples, a problemas complejos, y que esta habilidad de solución de problemas le da a la persona una capacidad o una competencia de poder analizar, jerarquizar, organizar los problemas cotidianos, y de esta manera poder, Bien, ahora sí, vamos de nuevo. Y de esta manera, la persona, mientras más problemas resuelve, más desarrolla la habilidad, ¿no? Bueno, los problemas, según esta habilidad, deben ser pensadas y planificadas, ¿no? Es decir, deben estar en el plano consciente. No esperar que el problema le sorprenda a la persona, sino que la persona debe anticiparse qué problemas pueden presentarse durante su vida cotidiana, durante el día. Cuando las personas toman unos minutos, sea 5 minutos, en las actividades que están próximas a concretarse, y piensan qué posibles obstáculos o elementos pueden interferir en la concreción de sus actividades, están iniciando una prevención hacia los posibles problemas que puedan surgir. De esta manera, tan solo pensar esos 5 minutos o 10 minutos, qué problemas podría traer distintas actividades que va a concretar, prepara a la persona no solamente en la solución, sino que lo prepara física y mentalmente. Es decir, fíjense que se prepara a un modo a descargar un punto de estrés, y que estos montos de ansiedad y de estrés le permitan solucionar los problemas y no le sobrepasen los problemas a un malestar físico-mental, ¿no? Entonces, la recomendación es que le dediquemos, bien sea mañana cuando uno se levanta para poder concretar sus actividades cotidianas, o bien a la noche, pensar tan solo 5 minutos qué problemas podrían presentarse, ¿no? Es decir, como que de antemano la persona se prepara, y cuando se prepara, ¿sí?, determina cargas de estrés y determina niveles de ansiedad para prepararse, ¿no? En cambio, cuando la persona no se prepara y el problema le sorprende, tiene un torbellino de ansiedad y un torbellino de descarga de estrés que muchas veces en ese momento no lo puede organizar porque tiene que expresar una solución. ¿Se entendió? Es decir, en el momento que sorprende el problema, la persona se pone en alerta, tiene que pensar una solución y tiene que controlar los montos de ansiedad y de estrés. Cuando la persona
prevé qué posibles obstáculos se puedan presentar en determinadas actividades a concretar, la persona anticipadamente se prepara a descargar ciertos montos de ansiedad y de estrés que le permitirán regular y controlar y a su vez plantear una solución al problema que se le está presentando, ¿no? Esa es una de las diferencias de un antes y de un después en relación a los problemas. Bueno, cuando uno se prepara para los posibles problemas o obstáculos, también se posiciona desde un lugar de construcción y creativamente piensa en las soluciones, ¿no es cierto? Es decir, se repiensa a qué es lo que podría hacer y puede utilizar también varias alternativas. De la manera como uno va ejercitando esta habilidad anticipada de pensarse qué problemas podría traer, la persona va tomando el hábito, ¿sí? No, tampoco es de un día para el otro que uno va a tomar estos hábitos y va a instalar en su vida, en la manera como va repitiendo día a día un pensar anticipado, se prepara y en un futuro esta persona ya va a crear hábitos, ¿no es cierto? Y en relación a eso va a recibir los problemas con una actitud diferente. Va a ser una persona que no va a tener grandes problemas. Fíjense que si anticipadamente se prepara, los va a disolver mediante unas respuestas, ¿no? Bueno, preguntas como las que ustedes pueden ver, entonces, cuando se instala el conflicto. Uno lo tiene que poder pensar, no solamente sentir y emocionarse, ¿sí? En el conflicto se debe de pensar, respirar 3 veces y pensarlo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Habría algunas respuestas u otras respuestas para este conflicto? ¿Cuál fue la primera respuesta que se dio o no hubo respuesta? ¿Ah? ¿Cómo uno se siente ante el conflicto? Si hubo respuesta, ¿cuál fue el resultado? ¿Cómo, ¿Cómo se siente en relación a emociones? ¿Qué emociones generó este conflicto? Y también uno tiene que poner a pensarse, si se presentara nuevamente el conflicto, ¿respondería de la misma manera o de otra manera? Son preguntas que a una persona ayudan a poder poner un parámetro, ¿cierto? De poder pensarlo y rescatarlo de ese caudal emocional que provoca un conflicto. Cuando uno no tiene el rescate, estas preguntas sirven para rescatarlo a un plano de un pensar. Cuando uno no realiza esta acción, el conflicto desborda y generalmente en ese desborde la persona queda atrapada en las emociones, pues enojo, agresividad, bueno, cualquiera de la tristeza, cualquiera de las 5 emociones hace presa de la persona y queda como cautiva. Y cuando uno queda cautivo en las emociones, el conflicto se resuelve desde ese lugar emocional y no desde un pensar reflexivo. Cuando uno tiene un problema y un conflicto, muchas veces pensamos también o intentamos una solución total.
es decir, que se disuelve el problema o que el conflicto se resuelva en un 100%. Fíjense que también uno tiene que pensar en grados de resolución del conflicto, que puede ser en diferentes tiempos y ocupar diferentes espacios. No todos los problemas se resuelven en un solo espacio y en un solo tiempo. Entre el proceso de resolución de conflictos, de problemas, se encuentra esta estrategia que es interesante, que es la negociación, el contrato, la negociación, el contrato y el acuerdo, ¿no? Entonces uno tiene que estar conscientemente si lo que el conflicto que se va a resolver está dentro de una negociación, dentro de un contrato o dentro de un acuerdo. ¿Está? Son tres instancias totalmente distintas y que las tres instancias ayudan a disolver el problema, a disolver el conflicto, pero no muchas veces soluciona el problema. A veces nosotros creemos que con una respuesta el problema se disolvió, se resolvió y sin embargo pasa un tiempo y nuevamente es el mismo problema que surge y vuelve la respuesta de la misma manera que en un principio. Entonces ese problema o ese conflicto empieza a convivir con la persona de una manera reiterada. ¿Sí? La persona no piensa por estas preguntas anteriores de la diapositiva, no repiensa por qué se está repitiendo el problema, por qué está arrastrando el conflicto, qué pasó con la respuesta que no disolvió, o solamente fue un acuerdo temporal el que se hizo, por eso el problema vuelve a surgir, o es una negociación, pero una negociación al cuánto por ciento, ¿no es cierto? Porque hay negociaciones en cuando uno negocia, bueno, sabe cuánto está poniendo, cuánto va a recibir en el 10, 50, 80%, o es un contrato, ¿no? En el contrato, cuando se realiza, puede ser un contrato verbal, en el contrato verbal, ¿qué criterios o qué puntos se tomaron para poder afrontar el problema o el conflicto? Por ejemplo, en una relación conflictiva de dos personas por X motivo, que establecen un contrato y dicen de ahora en más no discutimos. ¿Sí? O sea, vamos a hacer este contrato, que de ahora en más no va a haber discusiones. Bueno, ese criterio solo que entra en juego para el contrato no es un criterio que va a disolver el problema o en un 100%. Es un inicio, fíjense, porque no se estableció el tiempo, no se estableció el espacio y no se estableció para qué problemas. Entonces, la discusión es en relación a qué temas incluirían la no discusión, qué situaciones, qué eventos. Cuando uno no lo tiene en claro, entonces la no discusión es como demasiado amplio y que realmente volver a suceder una discusión porque un solo criterio no va a sostener una relación armónica. ¿Sí? Cuando uno conversa con la persona y entra o en personas y entran en negociación, es decir, qué estoy ganando y qué estoy perdiendo, cuánto voy a ganar en un negocio y cuánto voy a perder de esta relación, cuáles son los costos y los beneficios, y si estoy dispuesta a aceptarlo. Lo mismo va en el contrato. El contrato tiene que estar, bueno, no va a haber más peleas. Bien, ¿en qué circunstancias? ¿En qué temáticas? ¿En qué elementos? Si uno no los enlista, puede ser, o no los organiza, es como que cae al vacío ese contrato. No, en general los acuerdos son de tiempo corto, puede ser el acuerdo de, no sé, esta semana
acordamos que yo me hago cargo de, qué sé yo, de la alacena, de llevar el auto al arreglo, llevarlo a los chicos a la escuela. Bueno, ese es un acuerdo en relación a un motivo. No es el acuerdo para todas las cosas o todos los eventos cotidianos. Lo que nos dice esta habilidad es que debemos de repensar estas estrategias que son interesantes y que si lo pudiéramos implementar en lo cotidiano, se disolvería o disminuiría los problemas que se nos presentan, ¿no? Me parece que hay un acostumbramiento en nosotros de nosotros no sorprender a los problemas, que los problemas nos sorprendan a nosotros, ¿no? Esa dinámica tiene que invertirse. ¿Está? Nosotros debemos de controlar los problemas, no los problemas que nos llevan por delante. Bueno, ¿qué implican los problemas, los conflictos? Fíjense, implican reconocer la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad que estoy viviendo? Reconoce poder sostener un proyecto, comenzar otro, con esto de los acuerdos, los contratos, ¿sí? Restablece confianza en uno mismo y en los otros, se superan problemas y conflictos y se aprende a manejar sentimientos y emociones. Bueno, otra habilidad que tenemos es el pensamiento creativo. El pensamiento, fíjense, el pensamiento creativo, el pensamiento complejo, el pensamiento dialéctico, el pensamiento crítico son habilidades que se deben de enseñar, o sea, nos deben también enseñar desde la niñez y no desarrollarlo solamente cuando la persona está en una institución formativa como ser el colegio o los institutos o las universidades y recién uno se entera de que está esta facultad que las personas tienen del pensamiento crítico, dialéctico. No, sí, lo que nos está planteando esta habilidad es que ya desde la niñez se debe de empezar a desarrollar este tipo de pensamientos. Esto es interesante porque aún hoy, en los exámenes, por ejemplo, que se les brinda a los estudiantes de una carrera como la enfermería, se les solicita o se les da preguntas que deben elaborar respuestas creativas, respuestas críticas, respuestas analíticas. El propio estudiante dice, esto para mí es difícil, no lo he aprendido. Y todos por ahí piden el examen múltiple choice, ¿no? Como poder seleccionar. Bueno, en relación a esto, cuando los estudiantes plantean que es difícil elaborar respuestas creativas, críticas, analíticas, lo que se están exponiendo es que esta habilidad que tendría que estar desarrollada para la vida cotidiana no está del todo como uno quisiera. Con esto les quiero decir que no es una cosa de universidad cuando se pide una respuesta de pensamiento crítico, dialéctico, reflexivo, analítico, ¿sí? No solamente los que van a la universidad deben tener este pensamiento. Se da por descontado que lo deben de tener los que concurren a la universidad, pero estas habilidades nos está diciendo de que cualquier persona en su vida cotidiana debe de desarrollar estos tipos de pensamientos. ¿Por qué? Porque son procesos básicos, o sea, está instalado en la persona, la capacidad de la persona tiene que desarrollarse y puede desarrollarlo. Bueno, este tipo de pensamiento, ya vamos a ver también el otro
otro pensamiento o los otros pensamientos que vienen, instalan a la persona desde una situación, fíjese, constructiva, son creativas, son más, tienen una agilidad mental, ¿no? Son muy creativos, porque a partir de un elemento piensan, lo critican, lo analizan y proponen otros elementos. Entonces, cuando uno dice, oh, qué bárbaro, qué inteligencia, qué inteligente que es esa persona o esos niños, en realidad habría que también preguntarse cuánto estímulo tienen esos niños para desarrollar estas habilidades. También dicen algunos autores que la inteligencia demuestra cuánto te estás ocupando de estos niveles cognitivos de desarrollo. ¿No? Pero dicen, no, yo no soy tan inteligente, y lo que está expresando es que no se ocupa de estas habilidades para su desarrollo. Bueno, este pensamiento va más allá del hoy, es decir, nos prepara, fíjense, nos hace reflexionar en el pasado, nos hace ver en este presente de diferentes formas, y nos ayuda en el futuro a poder prevenir o visualizarnos. También permite, o sea, sabemos que una habilidad está enlazada con la otra habilidad. Por ejemplo, para proponer soluciones a los conflictos y problemas, indudablemente la persona tiene que recurrir a un pensamiento creativo. Entonces, si estas 10 habilidades están armoniosamente desarrolladas, fíjense que una empieza a depender una de otra. O sea, la persona no solo no sabe resolver problemas cotidianos, porque tampoco tiene tan desarrollado el pensamiento creativo, ¿no? Como uno depende. Y vamos a decir así, el autoconocimiento, y tampoco, ¿no? Bueno, este es el pensamiento crítico. ¿Sí? El pensamiento crítico es esa competencia o esa habilidad de poder analizar información, analizar las experiencias de manera objetiva, no desde la emocionalidad. El pensamiento crítico contribuye a la salud y al desarrollo personal y social, al ayudarnos a reconocer y evaluar los factores que influyen en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos y la de los demás, ¿sí? Conocemos más rápidamente, nos damos cuenta más rápidamente y proponemos o asumimos diferentes actitudes en relación a los hechos que se nos presentan todos los días. Estas serían, en este slide que se presenta, las habilidades cognitivas. Fíjense, las habilidades cognitivas, estamos hablando de la memoria, del pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento analítico, resulta que son habilidades en el plano cognitivo que muchas veces no lo estudiamos o no lo conocemos, y sin embargo está instalado en nosotros, es parte de nosotros. Rápidamente, las habilidades cognitivas implican, por ejemplo, las funciones ejecutivas, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas que tenemos? La abstracción verbal, por ejemplo, ¿sí? Los razonamientos, los tipos de razonamientos que realizamos, ¿sí? Las formas de resolución de problemas, bueno, ese grupo se llaman funciones ejecutivas. Por otro lado, también hay las funciones automáticas, es decir, nosotros como seres humanos vamos como formateándonos y vamos actuando en algunas situaciones hasta de forma automática. No es necesario pensar. A ver, un ejemplo de ello. Si la pava está en la cocina con un fuego prendido, no hace falta reflexionar ni analizar.
ya sabemos que nos podemos quemar. Fíjense, esa sería una respuesta automática. ¿Pero por qué es automática? Porque el aprendizaje ya está instalado, ¿se entendió? El aprendizaje ya está instalado en nosotros. Ahora, cuando el aprendizaje no se instala en nosotros, ¿sí? No tenemos esa habilidad, no podemos reaccionar ante ese evento. Bueno, a eso se refieren las habilidades para la vida, poder instalar aprendizajes que nos ayuden a pasar las 24 horas, la vida cotidiana, de una manera más saludable, en bienestar, sin cargas de estrés, sin esas cargas problemáticas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos previniendo distintas alteraciones. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conservando una vida saludable con estas cuestiones. Bueno, la capacidad visoconstructiva, que es esa capacidad visual, ¿no? Entonces, ¿por qué unas personas se dan cuenta con una sola mirada que detallan los objetos, mientras otras personas con la misma mirada del tiempo no detallan tan minuciosamente al objeto? Porque la habilidad la tiene desarrollada de diferente manera. ¿Está? Se dice que los enfermeros desarrollamos una observación panorámica. Fíjense, el trabajo nuestro hace que desarrollemos una observación o un recorrido visual panorámico. En esta mirada panorámica nos damos cuenta de cómo está la persona cuidada, cómo está su unidad, si en la venocrisis el suero se está terminando, si los monitores están funcionando, si está orientado, si está consciente, o sea, todo de una sola manera, ¿no? Esto me recuerda también a las máquinas fotográficas cuando realiza una imagen panorámica, ¿ves? Va como captando imágenes y te sale la foto espectacular. ¿Ah? Nosotros también, los seres humanos, tenemos ese registro de la capacidad visual panorámica. ¿Qué debemos hacer? Ocuparnos a que se desarrolle. ¿Está? Bien. Entonces, el otro, tenemos la habilidad del cálculo. Fíjense, algunas personas analfabetas que no saben escribir, no saben leer, pueden, tranquilamente viven haciendo cálculos. A ver, buscan la manera de vivir. En esa manera de vivir, aprenden el manejo del dinero, aprenden el manejo de su economía. ¿Está? Entonces, fíjense si uno cultivaría esta habilidad, no se tendría muchas más cosas. La memoria también se ejercita, la memoria anterior a largo plazo, ¿sí? La memoria reciente, esas memorias, ¿sí? son ese conjunto de datos que si nosotros nunca lo utilizamos se nos va a perder. De ahí que se instalan las demencias. Fíjense que las personas que no leen, ¿sí? Las personas que no cultivan la memoria son más propensas a pérdidas de memoria a edades más tempranas. ¿No? Las demencias seniles, por ejemplo, las pérdidas de memoria, tienen que ver con un no se ha ocupado de cultivar este plano cognitivo y fragmentarlo. La memoria verbal, ¿sí? La memoria verbal, algunas personas tienen esta habilidad de hablar y de articular las palabras en frases tan sencillas o tan complejas, es una habilidad. Las personas que pueden hablar generalmente han tenido bastante práctica. Las personas que empiezan a tartamudear, las personas que transpiran cuando se paran delante de un grupo y realmente la mente se les viene en blanco y no pueden decir una sola palabra, son personas que no han practicado la habilidad de la memoria verbal. ¿Está? Esto de, a mí me da vergüenza hablar en grupo, yo no puedo, no quiero, o sea, no me salen las palabras. Bueno, es normal que la primera vez así sea. ¿Está? Pero la pregunta es, ¿cuánto te ha ocupado para
desarrollar esta habilidad. ¿Qué has hecho? Eso puede suceder la primera vez, la segunda vez un poco menos, la tercera vez un poco menos, pero la cuarta vez ya no puede uno estar diciendo yo no puedo hablar en público. ¿Sí? Da cuenta de que no se han ocupado de poder salvar esa dificultad, ¿no? Que estamos viendo con este tema de que en realidad son habilidades que nos debemos desarrollar con este. Bueno, otra habilidad cognitiva es la conciencia, ¿no? ¿Cuán conscientes somos? La conciencia del buen estado emocional, ¿no? La orientación temporal, que pareciera que nosotros valoramos solamente a las personas a las cuales vamos a estar cuidando y que, qué sé yo, que ingresan por guardia, han tenido un accidente de tránsito, que solamente a ellos debemos de valorar su orientación de conciencia y temporal. No, ¿sí? Con este tema nos estamos dando cuenta que en realidad la conciencia y la orientación también la debemos practicar. Es una habilidad. La orientación espacial, la orientación temporal. Entonces, cuando nos vendamos los ojos y hacemos 3 giros sobre el mismo eje, no nos vamos a sentir tan mareados, porque hay personas que ni siquiera pueden realizar una vuelta con los ojos vendados, ¿sí? Bueno, estas serían las habilidades cognitivas. Fíjense qué interesante. Y con estas habilidades cognitivas pasamos las 24 horas de todos los días, ¿no? En algunos más desarrollados, en otros menos, pero todos ponemos en juego, toda persona pone en juego este conjunto de habilidades cognitivas desde que se despierta hasta que duerme. Bueno, vamos a hablar ahora de esta cosa de los sentimientos y las emociones, ¿no? Son parecidas, sí, son parecidas, hasta que son casi como hermanas, vamos a decir, que unas dependen de la otra y podría ser también, pero no son iguales, ¿tá? De ahí que no son iguales. Los sentimientos es una expresión que la persona siente y que lo expresa, y los sentimientos también. ¿Que está en el plano afectivo? Sí, está en el plano afectivo, ¿tá? Entonces, el amor tampoco es emoción y sentimiento. El amor también habría que ver el tema y hablar acerca de qué es esto del amor, ¿no? ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por este querer, ¿no? Y cuántos amores hay y en realidad qué es el amor, ¿no? ¿El amor es el querer de la otra persona o es lo que yo quiero de la otra persona? Ojo con eso, ¿sí? ¿Es querer a la otra persona o lo que yo quiero de esa persona? ¿No? Por los amores también tenemos hoy en día todo este problema que tiene que ver los conflictos de género, los femicidios, por esta cuestión que no se habla, cómo uno conceptualiza, cómo lo entiende y cómo lo expresa al amor o los amores. O sea, cuando hablamos del amor, ¿no? ¿Qué es esto del querer? Bueno, las emociones son temporales, ¿sí? Son 5, están. Los sentimientos tienen un periodo más largo, se sostienen en el tiempo, pueden nacer de las emociones, ¿sí? Se conforman de las emociones. Pero la diferencia es en que los sentimientos perduran, las emociones no, son temporales. No podemos resistir una emoción por mucho tiempo. Bueno, las emociones nos ayudan a reconocer nuestros sentimientos, nuestras emociones, la de los demás, ¿no? Debemos ser conscientes qué emociones expresamos o sentimos ante diferentes eventos, o sea, situaciones. No hay situaciones especiales, son situaciones diarias, ¿no? Atravesamos las emociones varias veces en el día, según cómo vivimos cada evento.
momento expresamos una emoción. Quiere decir que está instalada de forma cotidiana en nosotros las emociones. Bueno, las emociones son el miedo, la repulsión, el enojo, la alegría, la tristeza. Fíjense que la tristeza es una emoción que si perdura en el tiempo, la tristeza se convierte en sentimiento, ¿no? Pero primeramente la emoción la tristeza es una emoción. ¿Qué debemos realizar? Percibir las emociones, manejar las emociones, comprenderlas las emociones y utilizarlas las emociones. Es decir, debemos controlar las emociones y que no las emociones nos controlen a nosotros. Tampoco podemos vivir todos los días de forma solamente emocional sin poder tener en cuenta estas habilidades cognitivas. Bueno, si nosotros nos ocupáramos de las emociones, tendríamos conciencia emocional, es decir, la capacidad para identificar los propios estados internos, preferencias, recursos, intuiciones que sentimos todos los días, ¿no? Podemos regular las emociones, un control de los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque las emociones están en relación a los impulsos y un gran desborde de impulsos no controlados lleva a la agresión, ¿sí? Las agresiones, la violencia es el desborde de impulsos, es decir, la persona no piensa. Las emociones nos ayudan a la automotivación, la capacidad para encontrar fuentes que puedan guiar, facilitar la obtención de objetivos personales. Con las emociones adecuadas a la situación, podemos lograr una automotivación. La empatía como emoción es esa capacidad de poder sentir, ¿no? Poder sentir, ¿no? En esto acentúo la palabra sentir para poder diferenciar de las personas que son incapaces de sentir una emoción, ¿no? Personas frías, calculadoras, que solamente comanda ese plano racional, anulando las emociones y los sentimientos. ¿Sí? No son malos las emociones, los sentimientos, ni el plano cognitivo. Cuando es malo o riesgoso, cuando solamente la persona se centra para vivir en uno de estos recursos, ¿no? Cuando solamente cultiva el plano racional, cognitivo, la persona tiene grandes dificultades de emocionarse. Son personas inexpresivas, frías. Ahora, cuando la persona no cultiva el plano cognitivo, son personas desbordantes de emocionalidad, que se van a los otros extremos. Que se logra con la educación emocional la gestión de las relaciones, que permite relacionarse en forma personal uno mismo y permite que las relaciones que se establecen con el otro sean más cordiales, más saludables, sean más constructivas, ¿no? Eso podemos hablar de las relaciones madre-hijo, de las relaciones entre adolescentes, de las relaciones con amigos, relaciones con la pareja, relaciones familiares, que sean ese tipo de relaciones más saludables y no conflictivos. Ahora, si no hay familias emocionales, sí hay familias emocionales. Familias que los integrantes de esa familia se comunican con peleas, con agresiones verbales, que se van con impulsos físicos, sí. Sí, hay familias que se caracterizan con esas formas de comunicación, que no son saludables, sino más bien
se acercan a relaciones más destructivas, ¿no? Hay sociedades que son más, se relacionan desde el conflicto, sí. Hay países que se relacionan desde el conflicto. Por ejemplo, las guerras. Cuando un país declara la guerra a otro país, es una relación conflictiva y destructiva, ¿no? De igual manera se reproduce en la vida individual de uno. Hay noviazgos que son conflictivos, destructivos. Antes que sean constructivos, sí. Como somos animales de costumbre, nos acostumbramos a tener esa vida y naturalizamos. Entonces, la violencia, cuando no se lo piensa y no se lo estudia, se acostumbra uno a vivir en violencia y se naturaliza y dice, bueno, esto siempre fue así. Bueno, el desafío es que las emociones y los sentimientos sean controlados y los pensemos, los reflexionemos, ¿no? Que la vasija que nosotros construyamos de nuestra vida, de nuestro caudal mental, sea una vasija, fíjense, de tranquilidad, de placer, de construcción. Y si hay problemas, tener esos recursos para poder afrontarlos y que nuestra experiencia cada vez sea una experiencia que nos lleve a la construcción con el mínimo posible de conflictos. Para el disfrute y para el placer. Muchas veces decimos nosotros, ¿por qué no tengo la felicidad? La pregunta es, ¿cuánto trabajo para tener la felicidad? Y muchas veces en las 24 horas ni nos acordamos de esa palabra. No, porque estamos presas con otras cosas. Presas, dijo así, en el apuro, ¿sí? Manejo de las tensiones y el estrés. Facilita reconocer las fuentes de estrés y sus efectos en la vida de uno. Nosotros sabemos que hay un estrés saludable y un estrés no saludable. Que un estrés que nos permite accionar, ponernos en acción, que nos permite ponernos en alerta para accionar. Pero si no controlamos esos montos de estrés, ese mismo impulso, esa misma acción que realizamos nos lleva a una sobrecarga de estrés y ya no es saludable porque nos anula, ¿no? Y cuando nos anula se establecen estas alertas biológicas como bueno, los trastornos de ansiedad, la hipertensión, las gastritis, es decir, se depositan en el cuerpo o en nuestra mente que tenemos esas ideas recurrentes y que se fijan y no las podemos sacar, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que pensar tanto en este tema? ¿No? Es difícil sacarlo. Bueno, eso tiene que ver con cómo manejamos las tensiones de estrés y hacia qué acción nos está llevando, hacia una acción positiva o hacia una acción de displacer y de desgaste. Las tensiones y el estrés están muy relacionadas con las cargas de ansiedad, con la carga ansiosa. La carga mínima de ansiedad nos permite poder responder y tener una actitud para hacer frente a un evento, pero las grandes cargas de ansiedad nos llevan a los trastornos de ansiedad. Y ya ahí estamos presas de la ansiedad y presas del estrés o presos ahí. Ay, ¿qué pasó? Se me fue. ¿Se me fue? ¿Hola? ¿Me escuchan? Hola, profe. Sí. Porque me parece uno ahí. O yo estaba con la cabeza medio que se estaba mareada. No. Bueno, reconocer las emociones y el estrés es bastante interesante. Fíjense que cuando un niño expresa enojo y capricho, ¿sí?
ese niño está aprendiendo que con esa conducta de capricho o enojo puede estar expresando tristeza, frustración, o puede estar expresando esta dificultad de poder entenderse a sí mismo, ¿no? Y como no encuentra otra respuesta o los adultos no ayudamos a desarmar y que lea directamente lo que le está pasando, se acostumbra a esa conducta del capricho o el enojo. ¿Por qué? Porque de esa manera puede subsistir y sobrepasar el problema, no solucionar. Puede subsistir y sobrepasar. Bueno, si ese niño no aprende a hacer lecturas de lo que le está pasando, ese enojo, ese capricho va a llegar a su vida de la manera y de la misma manera va a querer resolver sus problemas. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a poder hacer lecturas que en realidad siente el enojo cuando está muy triste, ¿no? Siente enojo, pues se enoja consigo mismo porque se niega a estar triste, se niega a experimentar esa tristeza, entonces se enoja, pero el enojo es consigo mismo, no es con los otros. Esto es muy interesante porque te lleva a conocerte, ¿no? Si realmente lo que estás expresando es lo que quieres expresar o es lo que puedes hacer, ¿no? Lo que has aprendido a hacerlo de esa manera y vas visualizando otras formas de expresión, otras formas de poder afrontarlo las situaciones. Las frustraciones generalmente tiene que ver con esto de cuánta culpa siento con esto y que si voy a poder sostener la culpa. Cuando es demasiada la culpa, una forma de aliviarme es proyectar en el otro y decirle, vos tenés la culpa. O sea, es tan insoportable la culpa para mí, no la puedo sostener yo, entonces busco, porque somos seres humanos, buscamos en el otro la culpa, ¿no? Entonces proyectamos. ¿Pero por qué proyectamos? Porque es insoportable para mí. Entonces, fíjense, si uno no hace las lecturas en esto como lo estoy viendo, el otro tiene la culpa. Cuando empezamos ahí a desarmar, a ver qué es lo que está pasando, resulta que es tu culpa y es insoportable. ¿Sí? Esto tiene que ver con el autoconocimiento, como cómo nos vamos conociendo y cómo vamos reaccionando. Y sí hay formas de aprender y hay formas de cambiar. Pero ¿para qué voy a cambiar? Para un bienestar. No es para agradar a uno ni a otro, es para uno mismo. Para sentir bienestar, para sentirse en salud. Entonces, no podemos hablar solamente de una habilidad y de las otras no. Fíjense cómo el pensamiento crítico, el manejo de tensión, la relación interpersonal, la comunicación pueden solucionar problemas. Pero también se debe de acercar en un autoconocimiento, en un manejo de emociones, en una toma de decisión desde un plano creativo, ¿no? Están interrelacionadas, unas dependen de otras. ¿Qué tiene que ver? Mecanismos internos, sí, pero también tiene que ver mecanismos externos. De ahí que decimos que somos complejos, ¿no? Somos seres humanos complejos. Bueno, esto ya lo dije, depende de factores como el género, la edad, la condición social, ¿sí? La cultura. ¿Son genéricas las habilidades psicosociales? Sí. Por eso de ahí comenzamos el tema diciendo, todas las personas tienen, ¿sí? Las habilidades. Algunas las desarrollan más que otras, algunas no la desarrollan, ¿tá? Pero todos tenemos esa capacidad, cada uno con sus lados. Bueno, el conocimiento de sí mismo ayuda a reconocer las fortalezas en uno, la autoestima, la confianza, ayuda a reconocer las debilidades. Todos los seres humanos tenemos debilidades, ¿sí?
también todos los seres humanos debemos que ocuparnos de la autoimagen. Autoimagen es cerrar los ojos y ver cómo me veo yo. ¿Verdad? Algunos lo podemos hacer, podemos trabajar con eso, pero hay personas que directamente no pueden cerrar los ojos y verse, ¿no? Y en casos extremos, por ejemplo, hablando de la anorexia, hablando de otros trastornos que ya se instalan como esto, como un padecimiento mental, ¿sí? Eh, bueno, también nos ayuda a tener conciencia de los valores, el derecho, las responsabilidades, ¿sí? El pensamiento crítico fomenta la capacidad autocrítica, primero la autocrítica real, ¿no? Tomar conciencia, no solamente de la situación, sino también le hace que pueda registrar el entorno donde se desarrolla. Bueno, esto ya hablé de la solución de problemas y conflictos. Fíjense cómo en estas dos diapositivas que se van mostrando, la dependencia de una habilidad con la otra, ¿no? Como condiciona. Bueno, este sí también, ya lo planteé. Bueno, hay programas, en otros países hay programas de habilidades para la vida instaladas en la escuela, ya lo han incorporado en las escuelas, en colegios, en las universidades, en la carrera de enfermería. Este tema en otros países está en el primer año de enfermería, ¿no? Hay enfermeras que directamente trabajan con estos programas en atención primaria y en este nivel que nosotros estamos trabajando, que es la promoción de la salud. Bueno, la Argentina no ha tomado las habilidades para la vida como un programa educativo. No lo ha tomado todavía. No ha incorporado las habilidades para la vida en el programa de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Que tendría que poder hacerlo. Bueno, será una cuestión de tiempo, ¿no? Eso tiene que ver también con las políticas de cada país, ¿no? Y por ende, las enfermeros tampoco están aprendiendo este tema como para trabajar la promoción de la salud. Bueno, esto es una diapositiva como la autoconciencia y el autocontrol, ¿sí? Y en los demás la empatía y las habilidades sociales, lo que uno siente y lo que uno hace. Ahora está bien. Yes, sí. Ahí termina la bueno, esta fue para hacer la introducción a la actividad que ustedes tienen que realizar. No sé si había otra. No, ya no hay otra. Voy a poner guardar. Bueno, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Lo que deben hacer ustedes es agruparse en, he determinado que sean 6 personas y no 4 los grupos, seguramente se van a comunicar por un grupo WhatsApp, deben elaborar cada grupo talleres para estas 10 habilidades. Voy a mostrar la actividad.
visualizar? Ustedes no tienen a este material. Sí, lo voy a explicar ahora. Fíjense que lo que deben de realizar. Deben de realizar talleres para las 10 habilidades. Por lo tanto, van a tener 10 talleres. ¿Sí? 10 talleres planificados. Bueno, acá dice formen un grupo de 4 personas. Vamos a poner 6 ahí. 6 personas. Corrijan ahí ustedes la actividad. Seleccionen las 10 habilidades para la vida, el material teórico que terminamos de ver. Bueno, esta sería, dada la realidad que estamos en esta cuarentena, en la pandemia, lo que vamos a planificar son actividades, talleres para encuentros virtuales, ¿está? No lo vamos a hacer presencial. Antes lo hacíamos presencial allá, pero ahora no. Entonces la presencialidad va a ser a través del aula virtual, ¿no? Bueno, ejemplo, voy a explicar un ejemplo cómo lo deben hacer. No es muy difícil. Ustedes tienen esta grilla, fíjense en la tabla. Esta es la grilla que van a utilizar, ya está confeccionada. Por lo tanto, tiene que haber 10 páginas, 10 hojas, son 10 habilidades, 10. Una grilla para cada habilidad. Esta ya está hecha, esta manera de ejemplo. Fíjense, para la habilidad de autoconocimiento, vamos a hacer una breve descripción de la habilidad. O sea, ¿qué es autoconocimiento? Ya lo he explicado, está en el texto, si no busquen otro, no hay problema. Ponen ustedes el autoconocimiento es, bueno, completan ahí la definición. Por ejemplo, fuera acá pensamiento crítico. La habilidad de pensamiento crítico, ustedes ponen pensamiento crítico es, completan la definición. El objetivo de la sesión, o sea, ¿cuál es el objetivo del taller que ustedes van a proponer? En este caso, en este ejemplo, es identificar y poner en práctica las habilidades de autoevaluación. Bueno, la dinámica. La dinámica es el nombre de la actividad. Por ejemplo, en esta grilla lo que se pone, van a trabajar con virtudes y gestos como soy. Bueno, ustedes van a nombrar la dinámica que van a utilizar, qué sé yo, mirándose en el espejo, bueno, hay varios, ¿está? Bueno, debe de estar 10 a 15 minutos, nada más. ¿Estamos? Deben planificar un taller para 10 a 15 minutos, no más de ese tiempo. ¿Qué materiales van a utilizar? Bueno, en este caso, como era presencial, utilizarán papel y lápices. O también puede ser papel y lápices si ustedes van a virtualmente a los asistentes a ese día, ustedes los van a hacer la actividad con lápiz y papel. Pongan el material que van a necesitar. Bueno, en este caso explican el procedimiento, fíjense cómo lo van a hacer. Se distribuyen hojas de papel a cada participante, se les pide que anoten 3 características personales positivas, que sea física, psicológica, afectiva, en un plazo de 3 minutos. Sentados en círculo, cada participante describe brevemente sus virtudes anotadas, luego a manera de cierre hacen un gesto con todo el cuerpo, ¿no? O sea, tienen una comunicación corporal. 3. El que sigue imita el gesto del anterior y describe sus 3 virtudes, terminando con un gesto propio. Así continúan todos los participantes. Mientras tanto, el facilitador anota en pizarra o de los participantes. En base
hacia lo apuntado en la pizarra, el facilitador hace una breve exposición respecto a la importancia del autoconocerse. Expone brevemente la importancia de cada virtud. Mi logro más importante. Bueno, acá en esta parte, en este apartado, explicaron el procedimiento de la técnica. ¿Sí? ¿Vieron cómo es? Sencillo, y concreto. Los destinatarios en este caso fueron estudiantes de enfermería y se puede aplicar en forma individual o grupal, dice este taller. Tiempo, 15 minutos únicos. Si realiza en otro espacio, el tiempo puede ser de 15 a 30 minutos. Bien, creo que pusimos evaluación. Evaluación del taller, logros esperados. Y pusieron 6 puntos. Son conscientes de las buenas o malas consecuencias del comportamiento, evita cometer los mismos errores aprendiendo de ellos, se compara con otras personas para ver en qué va mal o bien, revisa su comportamiento reconociendo que no puede hacerlo todo él solo, pide ayuda con facilidad cuando ve que no puede hacer algo bien, escucha y pide opinión a los demás para conocer y evaluar sus acciones. En evaluación del taller, los talleristas enfermeros van a evaluar estos indicadores. ¿Sí? Ustedes pueden poner qué es lo que van a evaluar después de ese taller. Pueden ser 2 puntos, 3 puntos, 4, pero tampoco mucho, ¿no? Porque es un taller de muy poco tiempo. Bueno, este sería como elaborar el taller. ¿Dónde encuentran los talleres? En las redes, si ustedes buscan talleres de las emociones, les sale un montón. A manera de referencia les estoy, ¿sí? También hay en línea. Con el taller de habilidades para la vida, salen varias para que tomen ejemplos. Bueno, fíjense la grilla que ya está elaborada, lo que ustedes deben hacer es completar. Al final, lo que no está acá tendría que ser el nombre de los integrantes. Sean ustedes, ¿no? Que van a escribir ustedes ahí. El nombre, se van a poner enfermeros y se ponen nombre y apellido del grupo. Bueno, y ahí termina la actividad escrita, ¿sí? Y en una clase ustedes van a exponer una de las actividades, no todas, pues no vamos a terminar, no tenemos tiempo, pero un taller sí lo van a realizar. Para ese taller los participantes vamos a ser nosotros mismos, o sea, son compañeros, ¿entendió? Los asistentes del aula virtual. Bien, esa sería la actividad para realizar. ¿Cuándo se entrega, profe? A fin de año, ¿no? No, esto se entrega en, a ver, ya les voy a decir la fecha, pero ustedes van a tener como 15 días para elaborarlo. Sería que si no es fin de junio, primera semana de junio, no sé el tema de las vacaciones. Habrá involucrada con este tema. Bueno, pero el 17 de junio es el trabajo práctico número 1 de la actividad. Sí, pero incluye otros más que vamos a ver de vida cotidiana y vida diaria. Es la entrega, pero la presentación yo la tengo que planificar para que ustedes presenten en una hora de clase. Bueno, ¿estamos? Esa sería la actividad de habilidades para la vida. A ver cómo nos sale. Va a salir lindo. Y no es mucho. Parece mucho, pero no. Son 10 habilidades. Van a ver, se van a divertir. Voy a sacar los tiempos y ya les digo yo los tiempos.
el jueves les voy a poner, voy a escribir. Dar fecha. Bien. Ahora vamos a cerrar el tema de habilidades para la vida. ¿Hay alguna pregunta que quieran preguntar antes de cerrar el tema? El jueves dijo profe que el trabajo. No. El jueves la fecha de entrega. Bien, gracias. Sí, lo que recomiendo es que lo empiecen a realizar, no esperen al último día. Porque si lo quieren entregar un día antes de la fecha de entrega, no va a salir bien. Generalmente se pasan muchos nervios ahí un día antes. Hay más carga de estrés que de creatividad. Bueno, ustedes ya vayan viendo los tiempos, horarios, sus espacios. Eviten no entrar en el estrés. Bueno, ¿se visualiza? ¿No? Bueno, ahora voy de nuevo. ¿Ahora? Bien, sí. ¿Qué es lo que ven? Evolución. Puede ser la evolución humana, sí, ¿qué más? El pensar también, la evolución del pensar. También, sí. Una población. Una población. El sobrevivir, la primera imagen. El sobrevivir, el vivir, sí. ¿Cómo vivir? Bueno, está bien. La vida misma de la historia del hombre, fíjense, la evolución. No más de vivir, vamos a decir, ¿no? Es la vida cotidiana de cada uno en la historia, ¿no? Formas de vivir. ¿Sí? Esta es la vida común de todos nosotros. ¿Hay una ciencia que estudia la vida cotidiana? ¿Ustedes qué creen? ¿Se debe de estudiar la vida cotidiana, la vida diaria nuestra? Yo creo que sí. ¿O la debemos de vivir como nos sale y ya está? Yo creo que se debería de estudiar. ¿Nos han enseñado a vivir en lo cotidiano? No sé si sería enseñado o de las enseñanzas o de ir viendo y aprendiendo. Es decir que sí, no hay enseñanza, pero una enseñanza no es formal, o sea,
vida cotidiana, ¿no? De cómo vivir. Y no es formal, o sea, aprendemos a vivir a través de nuestras familias, de sus enseñanzas, de sus consejos, de nuestros padres con sus niños, y también nos dejamos llevar, ¿sí? Por la sociedad, o sea, nadie cuestiona que debamos ir a la escuela, por ejemplo, al colegio, es decir, debes ir a la escuela, deben ir a la escuela, debes tener familia, debes tener hijos, debes tener pareja, ¿no? Son como mandatos que van dando vueltas y nos envuelven, y nosotros queremos concretar esos mandatos. Pero un pensar y un estudio analítico en relación a la vida cotidiana no siempre estuvo presente, ¿no? En los últimos años es donde se está dedicando a analizar qué es esto de la vida cotidiana, esto que nosotros vivimos las 24 horas del día y que se llama vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Tiene fases? ¿Es un proceso? ¿Tiene tipos? ¿Tiene variedad? ¿Qué es? ¿Qué vamos a entender? ¿Quién lo debe de realizar a este estudio? Nosotros las enfermeras debemos estudiar vida cotidiana. ¿Qué opinan ustedes? ¿La enfermería debería estudiar vida cotidiana? Las enfermeras nos ocupamos de las necesidades básicas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, el primer año no. Bueno, la vida cotidiana, ¿de qué trata? De satisfacer las necesidades básicas de las personas. Sí, fíjense que las 24 horas la gente se mueve, nos movemos. ¿Para qué nos movemos? ¿Para qué entramos en acción? Para satisfacer las necesidades humanas. ¿Es o no es así? Necesidad de trabajar, necesidad de estudiar, de criar a los hijos, necesidades. Es decir, la vida cotidiana está configurada para poder satisfacer las necesidades humanas de las personas. Y si la enfermería se ocupa de la satisfacción de las necesidades humanas, es como algo que tiene que estudiar vida cotidiana. O sea, no puede haber una enfermera que no sepa de vida cotidiana. Es como decir que no puede haber una enfermera que no sepa de cómo satisfacer las necesidades humanas de la persona a la que cuida, o las personas que cuida. ¿Se entiende la estrecha relación? ¿Ah? ¿Cómo voy a comprender las necesidades básicas de una persona si no comprendo, no conozco la vida cotidiana de esa persona? Y si en la vida cotidiana las personas construyen salud, pero también construyen enfermedades, sufrimientos. ¿Dónde surge el malestar? En la vida cotidiana. ¿Dónde surge el placer? En la vida cotidiana. Vamos a ir tomando esto. ¿Dónde se instalan las habilidades para la vida? En la vida cotidiana. Esta relación estrecha se contiene. No puede haber desarrollo de habilidades para la vida si uno no comprende la vida cotidiana. Bueno, la vida cotidiana es esta cosa de ir a trabajar, acostarse, vestirse, despertarse, comer, hacer ejercicio, desayunar, cenar, almorzar, salir a pasear, tener recreación, encontrarse con amigos. La vida cotidiana también son estos espacios de discusiones, de peleas por ahí, de desencuentros, de enfrentamientos, de violencia, de destrucción. Fíjese que son espacios donde ocurre la existencia humana. La vida cotidiana se prolonga hacia el campo laboral, es otro espacio, ¿no?
decir, en la recreación, y ahí hay diferentes espacios sociales que uno puede acceder, bueno, que ahora con la cuarentena están algunos cerrados también. Entonces, no hay existencia humana sin vida cotidiana. Bueno, este tema que traemos es para poder comprender qué es la vida cotidiana, ¿no? El contexto de prácticas de salud, es decir, que se constituye un material para que el enfermero, la enfermería y las prácticas de enfermería ayuden a construir vidas cotidianas saludables de las personas. O sea, no puede haber una enfermería comunitaria sin estudiar vida cotidiana de las personas de esa comunidad. Ya lo dijo Leininger también en su modelo. Bueno, la otra finalidad es reconocer las determinantes de la construcción de la vida cotidiana. ¿Cuáles son esas determinantes que condicionan de qué manera se configura la vida cotidiana? La tuya, la mía, la de los otros. ¿Cómo nos determinamos para construir esa vida cotidiana? Las formas de expresión de la vida cotidiana en el contexto comunitario. Cómo nos expresamos cada uno de nosotros con nuestra vida cotidiana. Nosotros llevamos nuestra vida cotidiana a nuestro campo laboral cuando empezamos a interactuar con los otros. Sí, llevamos, expresamos cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? ¿Conversamos acerca de la vida cotidiana? Sí, conversamos. Reconocer la vida cotidiana como realidades singulares y específicas del hombre, es decir, que cada vida cotidiana, la tuya, la mía, la de los otros, son realidades individuales y singulares. Pero vamos a comprender también cómo esa realidad singular individual tiene características generales de todas las vidas cotidianas. Porque todos sentimos necesidades, todos nos despertamos y vamos ahí a realizar diferentes actividades, todos, ¿no? Bueno, esa sería la finalidad, ¿por qué estamos estudiando vida cotidiana? La vida cotidiana está en relación a los metaparadigmas de enfermería. Sí, en íntima relación, fíjense. La vida cotidiana atraviesa al hombre, dijimos, ¿no? No hay existencia sin vida cotidiana. Y uno de los metaparadigmas de enfermería es el hombre. El hombre, la familia, la comunidad. Fíjense que la vida cotidiana, en la vida cotidiana vemos nosotros el elemento, uno de los elementos claves del metaparadigma, que es el hombre, la familia y la comunidad. Otro metaparadigma son entornos y contextos como realidades singulares y complejas. La vida cotidiana son realidades de contextos, ¿no? Complejas, singulares, propias. En este contexto, ¿ocurren procesos de salud y de enfermedad? Sí. Bien. El último metaparadigma, el cuidado como objeto de estudio en la vida cotidiana. Sí, ¿por qué? Porque estamos diciendo que la enfermería se ocupa de las necesidades humanas, biopsicosociales, espirituales. Fíjense cómo este tema atraviesa y expresa los elementos del metaparadigma de enfermería. Es indiscutible. No puede haber discusión que la enfermería no estudie vida cotidiana. Hasta podría ser, tiene que ser el ABC de la enfermería, la vida cotidiana. La vida cotidiana es ese espacio, puede ser la casa, ¿sí? Es el tiempo, es cuánto tiempo estoy en casa, ¿no?
que lo vamos a llamar realidad. En esa realidad ocurren procesos de relaciones humanas. Estoy interactuando permanentemente con quienes habitan ese espacio-tiempo. Pero a su vez ese espacio-tiempo es íntimo, ¿sí? Es mi familia, ¿ah? Pero mi familia se comunica con el exterior, porque sale a la escuela, sale a trabajar, interactúa, ¿no? Entonces a eso se le llama macrosocial. Hay una relación macrosocial. ¿Qué ciencias estudian la vida cotidiana? Las ciencias humanísticas y sociales. ¿La enfermería es una ciencia humanística? Sí. ¿Por qué? Porque se ocupa de humanos. Bueno, como ciencia humanística y social, que es la enfermería, plantea al enfermero, ¿sí?, un enfoque holístico e integrativo de la persona, a quien va a destinar cuidados, ayuda, acompañamiento. También requiere del desarrollo de un trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. Puede trabajar, ¿no? Porque también vida cotidiana toman trabajo social, por ejemplo, estudian muchísimo la vida cotidiana de las personas. Por eso la relación con ellos, ¿no? Bueno, la psicología también toma vida cotidiana, porque lo reconoce a este sujeto inserto en un núcleo familiar. De ahí que este tema también es un tema interdisciplinario. Pero no hasta hace mucho la enfermería no tocaba estos temas, no los abordaba estos temas. Entonces como que queda un vacío, ¿sí? Desde donde comprender a las necesidades humanas. Bueno, es una respuesta, no es que sea la respuesta total, ¿sí? Pero es una respuesta más que se suma a una de las interrogantes de enfermería, que es el estudio de las necesidades humanas. Me voy a parar para cuando termine el hora. Ahí está, bueno, ahí volví. Estamos haciendo la introducción a este tema de que es de vida cotidiana, hablando de la importancia del estudio de este tema, vida cotidiana, en el campo de la enfermería psicosocial. Porque la enfermería psicosocial reconoce la concepción de persona, de necesidades humanas, ¿sí? Reconoce que las personas tienen una vida familiar, tienen una dimensión espacio-tiempo donde se desarrolla. Reconoce a la persona como un actor y un protagonista de construcción y transformación de su realidad, es decir, le otorga la capacidad, reconoce las capacidades para transformar ese lugar y ese espacio llamado vida cotidiana. El hacer y los haceres de la vida cotidiana, ¿sí?, lo hace la misma persona. Por eso puede, y de hecho se da, ¿no?, construir y reconstruir varias veces su vida cotidiana. Pero también reconoce estos entornos como contextos de realidades complejas, singulares. El proceso de cuidado ingresa en la vida cotidiana desde el enfoque social. La relación es sistémica, es decir, como sistemas abiertos, ¿no? Reconoce también
a la vida cotidiana como un espacio dinámico, permanentemente en acción, dialéctico, porque se mueve constantemente. Este movimiento posibilita en las personas de la vida cotidiana construcciones. Muchas veces las construcciones no son saludables, no son placenteras, pero también muchas otras veces las construcciones sí son saludables. Hay disfrute. Ahí en esa intersección donde los enfermeros nos introducimos para poder restablecer ese equilibrio de movimiento. Fíjense que nosotros vamos a restablecer que esa vida tenga movimiento para y tender a ayudar a que construyan, ¿sí?, procesos saludables. Sabemos también que ese movimiento que se da en la vida cotidiana tiene diferentes tiempos, tiene diferentes ritmos, ¿sí? Transitan espacios distintos. Y que esos elementos que debemos de conocer los enfermeros, cómo es el ritmo, el tiempo, los espacios, porque son moldeadores de identidad. A través de este movimiento las personas adquirimos identidad, nos desarrollamos como personas. Y acá la traigo a Leininger, ¿sí?, como un aporte teórico de nuestro, ¿sí?, que dice que Leininger plantea que la vida cotidiana requiere de encuentro de saberes acerca del hombre humano, ¿no?, de un hombre social, cultural, político, espiritual. Desde este encuentro de saberes se debe problematizar la existencia social. A partir del análisis de esos hechos, de esos procesos, de esas experiencias, de esas realidades particulares, podemos generalizar algunos problemas, ¿no? Y que las interacciones colectivas de la sociedad se dan también a partir de estas realidades singulares. E influyen en el devenir histórico de los pueblos como conciencia histórica cultural. Vean que profunda la definición en relación a la vida cotidiana la enfermería por dentro de este campo social. Bueno, la enfermería psicosocial pone el énfasis en el concepto de vida cotidiana como una perspectiva analítica y de constructo de saberes y prácticas, ¿sí? También ha tomado este impulso para plantear la importancia del conocimiento de los entornos donde se moldea y se desarrolla la biopsicosociabilidad del hombre en relación con la forma o modos de cuidar o de cuidarse como preservación de supervivencia y desarrollo humano. Eso se ocupa la enfermería psicosocial. Entonces, la enfermería es ese conjunto de todas esas actividades rutinarias o de transgresión que la persona realiza en el día a día, en diferentes esferas de acción, con un nivel propio de comunicación dentro de un contexto histórico, que potencialmente puede traer conflicto, puede traer salud. Las relaciones entre esos procesos macro y microsociales. Así se constituye una relación íntima entre las ciencias sociales y humanísticas. Por consiguiente, plantea un enfoque disciplinar e interdisciplinar. Bueno, ¿cómo podemos definir qué es vida
Son los hábitos Si no, podemos leer ahí que ya está. Son los hábitos repetibles. Bien, hay hábitos en la vida cotidiana, sí. Hay rutinas también, bárbaro. O es lo que hacemos todos los días. Y a veces de manera diferente también. Sí. Bueno, fíjense que no hay una sola definición de vida cotidiana. Dicen que la vida cotidiana, definir la vida cotidiana es polisémica. Quiere decir que hay tantas cosas. Una vida cotidiana es difícil definirla con una sola postura. Eso señalan los autores. Y que cada autor que ha tratado de definir vida cotidiana ha hecho énfasis en un elemento o en otro, ¿no? Acá vamos a leer algunas, ¿sí? Pero vamos a partir de que no es fácil definir vida cotidiana por la complejidad que constituye la vida cotidiana. Agnes Heller, por ejemplo, dice que la vida cotidiana es el espejo de la historia, que es ese conjunto de actividades que caracteriza la reproducción de los hombres particulares, los cuales crean la posibilidad de la reproducción social. Es la forma en que viven las personas, con creencias, valores, aspiraciones, necesidades, etc. Por su parte, Irving Goffman dice que la vida cotidiana son experiencias diarias, repletas de significados, intereses y estrategias, que nos permiten crear redes, caminos, por los cuales diariamente transitamos y construimos nuestras reacciones sociales. Otra definición de Agnes Heller y Henry Lefebvre dice que la vida cotidiana, por su complejidad en la construcción social, debe estudiarse en primer lugar como realidades de hechos sociales y vínculos entre sí, a partir de los principios de relación e interrelación singular y constante. Y vamos con la última, ¿tá? Dice, se entiende cotidianeidad como el conjunto de todas las actividades rutinarias o de transgresión que la persona realiza día a día en diferentes esferas de acción, con un nivel propio de comunicación y relaciones en un contexto histórico y cultural determinado que potencialmente puede traer conflictos internos o externos con otras comunidades. Bueno, estas son 4 definiciones de vida cotidiana. Hay otras. Lo importante es conocer qué autor define vida cotidiana y cuál o qué definición se acerca más a nuestro saber y a nuestro hacer. ¿Se entendió? O sea, ¿cómo tomo una definición? Cuando esa definición me representa en mi pensar y en mi hacer. Como enfermera estoy hablando, ¿sí? Así como hicimos este análisis de cómo nos acercamos a la enfermería con los metaparadigmas, de igual manera nos acercamos a las definiciones cuando estas representan un saber enfermero y una práctica enfermera. De esta manera, cada profesional tomará una definición distinta. ¿Se entiende? ¿Sí? Quiero que se entienda claramente eso, ¿sí? Cuando a ustedes les plantean varias definiciones, ¿por qué eligen una y las otras no? ¿Por qué les gusta? ¿Por qué? A ver. Porque es con la que más nos sentimos Muy bien. Porque uno se acerca a las definiciones cuando se
siente representado en el. Y como profesionales debemos de cuidar eso, o sea, ¿cuándo debemos representarnos? Cuando expresa un saber y posibilita un hacer. Cuando expresa un saber y posibilita un hacer nuestro. Bien, hecha la aclaración, vamos a tratar ahora de desarmar esta definición porque quiero que la entiendan bien, así como habilidad para la vida, la definición, y que se entienda bien, vida cotidiana también, porque vamos a hablar también de vida diaria y de rutina. ¿Está? Entonces ahí tienen que estar las definiciones claras, así no nos confundimos vida cotidiana con vida diaria. Son cosas distintas, pero que comparten espacio. Bueno, a ver, estamos en tiempo, yo para no, entonces lo dejo acá. No sé por qué me pide guardar si ya. Entonces, quedamos en definición de vida cotidiana, el análisis. Vamos a analizar, ¿sí? Bueno, vamos a suspender acá la clase por la hora y que ustedes se vayan con esta introducción de que, bueno, vamos a tener acceso a otro campo llamado vida cotidiana. Y bueno, empiecen a pensar porque en realidad estos temas están tan cerca de nosotros que estamos nosotros inmersos en esos temas, ¿no? En habilidad para la vida, en vida cotidiana, vamos a hablar de vida diaria y cómo pasan estos escenarios a ser campos de práctica de enfermería. Nos vemos entonces el jueves. Sí, sí. Gracias. Bien, bien, Mónica. Ahí lo voy a pasar hoy. Bueno,